aprehensión de un gran capo, de un gran político que haya protegido a estos grupos criminales. Seguimos esperando que se cumplimente la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, quien, de acuerdo con los propios dichos del fiscal estatal, huyó de Michoacán gracias a un helicóptero que le prestó el Cártel Jalisco Nueva Generación. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veremos cómo se le borra la sonrisa de la Micha cuando su invitado especializado en el crimen organizado, Valderas, le dice en su cara que se deje de preocupar porque estén atrapando a unos u a otros, porque les van a agarrar a todos independientemente del color. Pero curiosamente, Adela Micha, cuando hablan a alguien que pertenece a la Cuarta Transformación, lo celebra, lo aplaude, inclusive se pone a gritar desde eufórica. Pero en este caso, cuando le mencionan a un gobernador, el gobernador directamente del planismo, se pone hasta nerviosa. No hay que olvidar que a Adela Micha le gustaban muchísimo los contratos multimillonarios con gobiernos priistas y panistas, y esos gobernadores vinculados directamente con el crimen, claro que por supuesto que igual están. Vamos a escucharlo, vean la cara de Adela Micha, ahorita lo platicamos. Juan Carlos Valencia era un hombre que hasta hace 5 años era un absoluto desconocido. No tenía una trayectoria criminal que nos preocupara. Tú y yo no hablábamos de él hace 5 años. Era un tipo absolutamente borrado del mapa. Y de pronto nos lo presentan como si fuera el Hannibal Lecter del crimen organizado y le ponen esta recompensa altísima que, insisto, solamente hasta antes de él la habían tenido 7 personas en el mundo. ¿Por qué ponen a Juan Carlos Valencia en ese club exclusivo del crimen organizado? Yo creo que lo vamos a saber muy pronto. Oye, Oscar, y luego, a ver, la agenda de seguridad en el país, ¿no? Michoacán ahora. Sí. Y luego tenemos asesinatos en Zacatecas. ¿Qué está pasando en Michoacán? Que esto pues ya tiene repercusiones también en la economía, ¿no? Con el asunto del aguacate. Bueno, Michoacán sin duda sigue siendo el foco rojo que nunca ha dejado de estar prendido. No, justo este año vamos a cumplir 20 años de lo que llamamos guerra contra el narco, que es la militarización de la seguridad pública que arranca cuando el presidente Felipe Calderón crea el Operativo Conjunto Michoacán, que es enviar 7,000 soldados a reforzar justamente un territorio que estaba tomado por grupos criminales, en ese momento la familia michoacana. Hoy tenemos en Michoacán al menos 5 o 7 grupos criminales que se están disputando municipio por municipio. Tierra Caliente, una región destacada, porque ahí hay una operación criminal altísima que tiene que ver con los recursos naturales. Y ese, jefa, me parece que es uno de los elementos más relevantes de esta discusión. Hablábamos de grupos criminales hace 20 años que manejaban como producto principal la marihuana y la amapola. Hoy son los recursos naturales. Hoy en Michoacán la disputa no tiene que ver con los cultivos ilegales, tiene que ver con el aguacate, con el limón, pero también con el agua, con maderas preciosas, con flora y fauna, y ese cambio ha permitido que los grupos criminales se hagan muchísimo más ricos y por ende, entonces mucho más peligrosos. Estamos hablando de que en Michoacán hay presencia de Cártel Jalisco Nueva Generación, hay presencia de Cártel de Sinaloa en las 2 facciones más importantes, la Chapiza y la Malliza, y tienes además el componente del crimen organizado local, que muchos de ellos en algún momento se presentaron como autodefensas. Tú te acordarás en 2013 que vino este movimiento armado civil contra los caballeros templarios, y muchos de estos grupos que decían defender a la comunidad terminaron convirtiéndose en lo que más batallaban. Tenemos grupos como, por ejemplo, como los Viagras, que es un cártel extremadamente violento, ya designado como organización criminal terrorista por Estados Unidos recientemente, y que inició como un grupo que supuestamente defendía los intereses de la comunidad. Entonces, tenemos en Michoacán una gran amalgama de grupos criminales en los cuales realmente uno no sabe quién es cuál. Se presenta como autodefensas, policías comunitarias, activistas por la seguridad, y terminan siendo los que cobran la extorsión, los que secuestran, y esa imposibilidad de ponerle nombre a quiénes son los que están ejecutando la violencia es lo que hace a Michoacán tan complejo. Y creo que estamos viendo en este momento no solamente la actuación criminal de esos grupos, sino que además, bueno, se revela que estos grupos criminales evidentemente han obtenido protección política. El caso del asesinato de Carlos Manzo me parece que ha evidenciado que muchos de estos grupos criminales pues tienen sus raíces en los grupos políticos. Ahora vimos que hace unos días fue detenido el R1 como un presunto autor intelectual, sí, asesinato de Carlos Manzo, y cuando uno rastrea
el pasado de este hombre, del R1 y de sus vínculos familiares, bueno, pues se encuentra que su hermano, Roldán Álvarez Ayala, fue diputado local en Michoacán, tan importante que llegó a ser vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, luego fue alcalde en Apatzingán en 2002 y después terminó como un alto funcionario en la Comisión de Aguas en el gobierno de Leonel Godoy. Una posición, jefa, que no es menor. Tú cuando coordinas el tema del agua, tú decides dónde se colocan los pozos, dónde va el riego, y esto evidentemente puede beneficiar a cultivos ilegales como la marihuana y la amapola, que siguen siendo muy importantes en Michoacán. Entonces, bueno, estamos viendo cómo Michoacán sigue siendo, me parece, el ejemplo concreto de la narcopolítica. Y entonces el operativo Michoacán. Pues mira, hasta el momento me parece que ha tenido cierto éxito, ha logrado contener o al menos acusar a algunos alcaldes, pero pues no llega más allá, ¿no? Claro, ya con el secretario del ayuntamiento, el alcalde de un municipio pequeño, pero no hemos visto, por ejemplo, la aprehensión de un gran capo, de un gran político que haya protegido a estos grupos criminales. Seguimos esperando que se cumplimente la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, quien de acuerdo con los propios dichos del fiscal estatal, huyó de Michoacán gracias a un helicóptero que le prestó el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, claro, los operativos llegan hasta el nivel de alcaldía, hasta el nivel menor, y no logra consolidarse en los grandes puestos que son los que realmente permiten la operación de grupos criminales. Otra vez, pues es lo mismo, ¿no? Y esta última medida de la prohibición de exportación del aguacate, pues es una más por parte de Estados Unidos. Es una más y además, jefa, lamentablemente se responde con una vieja receta que además ha probado ser bastante ineficaz, que es a cualquier problema, envíate 5,000 militares, ¿no? Sí, Ahí sí, va Guardia ya Nacional vimos que llegaron refuerzos y refuerzos y refuerzos. Sí, pero la gente en Michoacán, si tú le preguntas, jefa, te va a decir que muy bien que haya más militares. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. A Adela Micha, de corta memoria, se le olvida cuando tenía emolumentos y contratos multimillonarios de gobiernos del PRI y del PAN y de exgobernadores de dudosa procedencia y vinculados con el crimen organizado. Y uno de ellos era Silvano Aureoles, que recuerden que le daba muy buenos contratos y que de eso la misma Adela Micha, bueno, en sus esos comentarios me van a decir que a su familia, pero sabemos que llevan sus prestanombres para la misma Adela y eso sí le gustaba. Por eso andan muy enojados muchísimos pseudoperiodistas con esta cuarta transformación, al menos del 2018 a la fecha, porque les cortaron eso, que les pagaran miles de millones de pesos entre estos periodistas o pseudoperiodistas para que hablaran bien de un gobierno que hay que decirlo. A la cuarta transformación no le puedes criticar porque está gobernando correctamente. Y en este caso, curiosamente, los que adoraban a los gobiernos periodistas y panistas, un día sí y otro también tratan de hablar mal de la cuarta transformación, en su momento del expresidente López Obrador, actualmente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y 9 de cada 10 son mentiras. Así que te das cuenta que muy imparciales no lo son. Vamos a ver si Adela Micha cuando vea esta foto se le recuerde como si ahí se aplaudía de pie. Le fascinaban ese tipo de contratos multimillonarios y por eso ves que estos periodistas andan muy enojados con esta cuarta transformación. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apoyarnos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.